Creo que podemos dar inicio a esta conferencia, que es la conferencia magistral e inaugural del seminario. Antes que nada, pues un agradecimiento a todas y todos los participantes por el interés y por conectarse en este espacio de diálogo. También un agradecimiento muy especial al ponente por aceptar participar en esta que es la primera conferencia del seminario Territorios de la Desigualdad, Perspectivas, Aproximaciones y Experiencias. Nos acompaña el día de hoy Gonzalo Sarabí, que es un profesor muy querido del CIESAS, con una enorme trayectoria en la temática. Y bueno, hoy nos va a presentar una conferencia muy interesante que además pues, nos permite dar inicio a este proyecto que es el seminario. Antes de continuar, me presento para los que no me conocen. Yo soy Luisa Rodríguez, profesora investigadora del Instituto Mora, y en conjunto con Laura Serrano, que también ya está por acá, ya la vi conectada, quien es postdoctorante en la Universidad Autónoma de Querétaro, coordinamos y decidimos empezar este seminario sobre territorios de la desigualdad. Este es el producto de una idea que hemos dialogado y reflexionado desde hace mucho tiempo como un proyecto para establecer un espacio de diálogo, de reflexión sobre las desigualdades, considerando como eje transversal el territorio. Tenemos diferentes temas que vamos a estar tocando en las sesiones de ahora en adelante, pero algunos de estos pues buscamos reflexionar sobre la dinámica territorial y las desigualdades, los procesos de reproducción de las desigualdades, los efectos sociales que tienen las desigualdades en y sobre los territorios, entre otros varios temas, ¿no? La propuesta es tener sesiones mensuales a las cuales todos estarán invitadas e invitados, son de manera virtual y abiertas al público en general y buscarán abordar temáticas que son tanto teóricas como centradas en casos de estudio, ¿no? Considerando diversos ámbitos eh, temáticos desde la vivienda, los jóvenes, las ciudades, el campo, la migración, el agua, el medio ambiente. Entonces, como pueden ver, la idea de este seminario que iniciamos el día de hoy es justo establecer este espacio de diálogo para reflexionar y construir rutas de análisis de manera conjunta que nos permitan aproximarnos y construir miradas conjuntas sobre las desigualdades. Sin tomar más tiempo, entonces le paso la palabra a la doctora Laura Serrano, quien va a ser la moderadora del día de hoy y quien hará la presentación correspondiente del ponente Gonzalo Sarabia. Muchísimas gracias, Luisa, y muchísimas gracias a todas, todos, todes quienes se conectaron el día de hoy. Agradecemos mucho la asistencia a este seminario, la concurrencia. La verdad es que sí esperábamos un público vasto, pero pues nos sorprendimos también de la respuesta que tuvo la invitación. Y bueno, también agradecerle de manera muy especial a Gonzalo Sarabí, al doctor Gonzalo Sarabí, por haber aceptado pues la invitación a inaugurar este seminario con pues una conferencia magistral, ¿no? Y bueno, para presentarlo, bueno, me imagino que habemos muchas aquí quienes lo conocemos, pero bueno, voy a dar una breve semblanza. Gonzalo Sarabí es profesor investigador del CIESAS en la Ciudad de México desde noviembre de 2002. Él es antropólogo y sociólogo y se especializa en el estudio de las juventudes y la desigualdad social en América Latina. Ha trabajado sobre la experiencia urbana de adolescentes y jóvenes en diferentes clases sociales, la pertenencia y la desigualdad escolar, la transición a la adultez, las dimensiones culturales, sociales y subjetivas de la desigualdad de clase y las subjetividades juveniles contemporáneas. Bueno, además, sus investigaciones se basan en metodologías cualitativas diversas que incluyen métodos participativos y visuales, con una fuerte impronta etnográfica y se destacan por la rigurosidad metodológica y conceptual. Y bueno, sobre sus temas de especialización, ha publicado libros, artículos en revistas especializadas nacionales y del extranjero y numerosas contribuciones en obras colectivas. Y bueno, además es SNI 3, y bueno, podría seguir aquí con la presentación, pero bueno, le vamos a dar paso a Gonzalo para que nos hable del tema que preparó para la sesión de hoy, que además está sumamente interesante. Y bueno, esta conferencia la nombra como Configuraciones espaciales de clase, viejas y nuevas dimensiones para explorar la desigualdad espacial.
Y bueno, pues ya sin más tema, pues tienes la palabra, Gonzalo, y nuevamente muchísimas gracias. Bueno, eh, a ver, ya empezamos mal porque Laura me pidió ayer una pequeña semblanza para presentarme y me olvidé. Entonces, bueno, seguramente estuve buscando cosas ahí, pero era más simple, antropólogo y sociólogo y ahí en el mix de esas dos cosas y profesor investigador acá del CIESAS. Bueno, muchas gracias Laura, Luisa, por invitarme a este seminario y a inaugurarlo. Y bueno, espero que todo salga bien hoy y que el seminario también sea todo un éxito, sea algunos de las personas que vendrán después y creo que va a ser muy interesante. Muchas gracias a ustedes, ya les agradecía a Laura y a Luisa y también a toda la gente que han venido a escuchar la sesión de hoy. De verdad, muchas gracias por conectarse y participar de esta charla que diría mejor. Le llamaría así. Bueno, a ver, yo le puse a esta presentación configuraciones espaciales de clase, viejas y nuevas dimensiones para explorar la desigualdad espacial. Em, no hice una presentación, entre otras cosas porque prefería en vez de estar mostrando en la pantalla, ver algunas caras por lo menos y que también se me pudiera, bueno, que me pudieran ver a alguien hablando. Eh, y otra también es cierto, debo reconocerlo, porque cada vez que veo presentaciones de mis alumnos me siento más ridículo con lo limitado de mis propias presentaciones. Entonces dije, bueno, mejor lo hacemos simplemente conversado, digamos. Bueno, con este título y con esta, más o menos que refleja un poco la idea de la presentación, estuve pensando también en cuál era la temática que podía abordar en esta primera sesión. Y básicamente las dudas eran sobre dos alternativas, ¿no? O hablar de algunos de los resultados de investigaciones específicas y concretas que haya estado realizando o que estoy realizando en el último tiempo o que he realizado recientemente, que como muchos de ustedes saben, tiene que ver con procesos de desigualdad y con cuestiones espaciales, pero muy enfocadas en los jóvenes, más recientemente en los adolescentes y más recientemente, digamos, actualmente, muy interesado en las potencialidades de las metodologías participativas y visuales para poder analizar y explorar lo que yo le llamo algunas texturas de la experiencia espacial o de la experiencia territorial. Esa era una opción, y la otra opción era hablar un poco de algunas cuestiones más, digamos, sin muchas pretensiones, pero teóricas, o algunos lineamientos conceptuales que he venido utilizando a lo largo de estas distintas investigaciones empíricas que les acabo de comentar. Al decir lineamientos conceptuales, me refiero a aquellas herramientas que a mí me resultaron útiles para explorar un poco la desigualdad en general y más específicamente aspectos de las desigualdades espaciales. Eh, el objetivo entonces, opté por esta última opción porque me pareció que para abrir una discusión de un seminario que a posteriori va a tratar distintas temáticas, podía ser interesante compartir con ustedes algunos de estos lineamientos conceptuales, algunas de estas sí, o enfoques teóricos desde los cuales poder abordar las desigualdades espaciales. Ese es el objetivo y para entender un poco ese objetivo deberíamos partir de dos o tres premisas que a mí me parecen importantes. Sobre todo importantes para entender lo que luego voy a plantear. Es decir, tal vez desde otros enfoques sobre la desigualdad,
estos planteamientos que yo estoy haciendo no sean muy pertinentes o no les resulten de interés. Pero para aquellos que compartimos estas premisas que ahora les voy a enunciar, estos lineamientos, estos marcos conceptuales, eh, eh, pueden cobrar sentido, ¿no? Y pueden entenderse de alguna manera. Eh, Laura o Luisa, ustedes me avisan con el tiempo, ¿no? Porque había empezado a calcular, pero me distraje un poco con la interrupción y ya no sé exactamente a qué hora empezamos. Disculpen por eso. Pero bueno, me avisan y ahí lo acortamos. Eh, bueno, en las tres premisas que yo les decía, la primera es, para mí es muy importante tener en cuenta las implicaciones de lo que se ha dado en llamar en la teoría social el giro espacial, ¿no? Y a mí me parece que eso es muy importante para entender, por ejemplo, los procesos de desigualdad en términos generales, la idea de incorporar el espacio en el análisis de la desigualdad. ¿Pero qué implica el giro espacial o incorporar al espacio en el análisis? Bueno, aquí no es nada de lo que diga es muy novedoso, sino son cosas que me he nutrido de otros colegas, pero son precisiones que a mí me parece importante hacer y que para muchos pueden ser conocidas, pero tal vez otros no las hayan tenido tan en cuenta. Cuando hablamos del giro espacial, no solamente nos referimos al hecho de la presencia de lo social en el espacio, a la condición social de lo espacial, a cómo el espacio está constituido y construido a través de las relaciones sociales, las significaciones sociales, los procesos de habitar los espacios, digamos. Sino que el giro espacial, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? La dimensión social del espacio. Pero el giro espacial también significa tener en cuenta la espacialidad de muchos fenómenos sociales. Y eso me parece que es un poco más difícil a veces de poder incorporar en el análisis. Es decir, cómo el espacio está moldeando, dándole forma a distintos fenómenos sociales. Por ejemplo, en los temas de juventud, yo suelo decir eh, que no solo las prácticas de los jóvenes dan forma a los espacios, sino que los espacios dan forma a la experiencia de la juventud. Casi que podríamos decir que hay juventudes dependiendo de los espacios o de las características espaciales. Por eso se dice, no solo yo, sino otros colegas, que la juventud es un fenómeno espacializado, una experiencia espacializada. Esa es la primera premisa. Y yo lo que voy a poner mucho énfasis es en tratar en estos lineamientos de estar viendo cómo el espacio condiciona las desigualdades, no cómo la desigualdad permea solamente en el espacio. La segunda premisa que me parece muy importante la podríamos sintetizar con el tema de o con la denominación de la globalización neoliberal. Em, que en mi opinión son dos fenómenos que van juntos en la coyuntura o que han ido juntos en la coyuntura, pero que no necesariamente deberíamos confundir, digo, globalización y neoliberalismo. Pero digamos que nuestra realidad es una globalización neoliberal, o lo ha sido hasta los cambios que estamos experimentando actualmente y habría que repensar y tal vez eh, lo que siempre planteé de que la globalización y el neoliberalismo no necesariamente tenían que ir juntas, tal vez ahora lo estamos empezando a ver que se resquebraja ese par. Eh, pero bueno, más allá de eso, es importante tener en cuenta la globalización neoliberal porque implicó una profundización y, sí, podríamos decir gestación y profundización de una geografía de la desigualdad. Es Ya, decir, muy bien. Granizo para que veas. Bueno, ese después se le escapó, no pasa nada. Pero digamos que es importante tener en cuenta eso. ¿Por qué es importante tener en cuenta esas geografías de la desigualdad? También algunos hablan de las geografías de la exclusión. Pero ¿por qué es importante tener en cuenta las geografías de la desigualdad? Porque, bueno, porque cuando nosotros hablamos de fenómenos sociales espacializados, si tenemos en cuenta que esa espacialidad se ha profundizado en su desigualdad,
esa espacialización es una espacialización desigual. No sé si me explico la lógica del razonamiento. No es una espacialización afectada por otras características del espacio. Un rasgo determinante del espacio en la globalización neoliberal es la conformación de esas, y profundización de esas geografías de la desigualdad. Entonces, la espacialización de los fenómenos sociales tiene implicaciones muy fuertes en las desigualdades de que afectan a esos fenómenos sociales. Y la tercera, pero que no voy a entrar en gran detalle en eso porque creo que es salida, bueno, o más conocida y también sobre un poco se ha escrito más, pero tiene que ver con que considerar la desigualdad como un fenómeno eh, experiencial, ¿no? Estamos hablando desde esa perspectiva de la desigualdad, como una experiencia de la desigualdad, como la desigualdad es vivida, se vive, no solo como una cuestión de distribución de ingresos, no solo como una cuestión cuantitativa, ni solo económica, por decirlo de alguna manera, ni solo cuantitativa en cuanto a distribución de recursos o cantidad de riquezas y su desigual distribución, sino también las implicaciones en las experiencias de las personas de eso, de lo económico y de otras dimensiones que ahora vamos a ver, más allá de lo cuantitativo, que también es algo que, esto no quiere decir que esos dos componentes no sean parte de la desigualdad, no sé si me explico. Pero bueno, esas son las tres dimensiones, las tres premisas sobre las cuales construye, digamos que nos permitirán entender estas nuevas y viejas o viejas y nuevas dimensiones para explorar la desigualdad espacial. Por lo menos van a tener sentido si compartimos o si aceptamos esas tres premisas. Bueno, eh, eh, las dimensiones, hablando ya con más especificidad o empezando a hablar de las dimensiones, eh, haría dos o tres disquisiciones. En primer lugar, eh, son dimensiones que uno puede decir, bueno, estas son válidas para el análisis de cualquier forma de desigualdad. En términos generales podríamos decir que sí. Lo particular es que he tratado, de alguna manera, de pensar y de seleccionar aquellas dimensiones, no son las únicas ni, ni- ni- ni, eh, no son las únicas, digamos, ni tal vez las más importantes, pero sí he tratado de seleccionar y pensar en particular, una vez seleccionadas, en sus implicaciones o sus relaciones con lo espacial. Pero dejo abierto eso, ¿no? Que podemos pensar en otros tipos de desigualdades a partir de estas dimensiones. El segundo aspecto que también diría de estas dimensiones es que solo me lo impuse como un requisito a mí mismo, ¿no? Porque muchas veces yo digo lo mismo, bueno, ¿qué hablamos con dimensiones o a qué llamamos dimensiones? Siempre insisto mucho en la lógica y en la consistencia de los conceptos y que tienen que jugar en un lugar o en otro. Y a veces el concepto no sé si es un concepto, pero la palabra dimensiones puede utilizarse de maneras muy diferentes. Eh, Cuando yo hablo de dimensiones, o aquí, digamos, cuando estemos hablando de dimensiones, estaré pensando sobre todo en aspectos o líneas de interpretación que nos ayudan a entender eh, cómo se produce y reproducen las desigualdades. Pero al mismo tiempo, las dimensiones, y esto es una particularidad del tema que estamos analizando, y en particular cuando hablamos de la cuestión espacial, esas dimensiones también son expresión de desigualdad. Es decir, aquí hay un doble juego. No, en el primero podríamos decir, bueno, me estás diciendo que son causas de la desigualdad. No, no usaría la palabra causas. En ese sentido, por ahí seguiría más aferrado a pensar en los determinantes, digamos, en última instancia de lo económico sobre las desigualdades, el peso determinante que tiene la distribución de la riqueza y de los recursos y del poder.
¿no? Un poco retomando el esquema o el planteamiento de Tilly sobre la desigualdad y las causas de la desigualdad. Pero dejemos de lado un poco ese planteamiento del poder y lo económico como causal de la desigualdad. Las dimensiones hacen referencia a otros procesos sí, procesos que contribuyen a gestar la desigualdad, a reproducir la desigualdad, y lo que lo hace distinto a que no son solamente, bueno, y además que son expresiones, pueden ser expresiones de esa desigualdad, pero la particularidad y que, digamos, con lo que nos distanciamos, digamos, de un determinismo absoluto de lo económico y del poder, es que muchas veces esas dimensiones, o en general, o lo que yo creo, es que esas dimensiones cobran cierta autonomía. Me refiero que no están directamente pegadas a lo económico y a las relaciones de poder. Muchas veces cobran autonomía por sí mismas y se independizan un poco de esas causas y tienen una contribución propia a los procesos de desigualdad, e incluso cuando son expresiones de la desigualdad, aún disminuir las cuestiones económicas y de poder no tienen un efecto inmediato sobre esas dimensiones en que la desigualdad perdura, porque se han autonomizado un poco de ese origen causal. Bueno, si no me lo expliqué muy bien, luego podemos, eso es lo que pasa con la virtualidad, que por ahí uno no tiene el feedback para saber si está siendo claro, pero también me lo pueden hacer saber ahí los que estén. Eh, eh, y finalmente, una aclaración también sobre la cuestión de las dimensiones es tener en cuenta que yo le puse viejas y nuevas un poco para hacer que suene mejor el título, pero no es tan así. Pero hice esta ayuda a memoria que les mandé, si quieren. No me gustaría hacer un planteamiento tan dicotómico, sino que preferiría decir que son dimensiones que se fueron experimentando un proceso de adición, se fueron añadiendo dimensiones que fueron incorporándose al análisis de las desigualdades y en particular de las desigualdades espaciales. Y en ese sentido podemos reconocer que algunas tienen una mayor consolidación y otras son más recientes. Lo cual, otra cosa que yo siempre insisto mucho, tiene que ver un poco con la realidad que se nos impone, que se va transformando y va cambiando y algunas dimensiones cobran más peso que otras con el paso del tiempo y con la evolución misma o la transformación y cambio de los procesos sociales, pero también con nuestro propio desarrollo conceptual, ¿no? Cómo los conceptos se van nutriendo y cómo la comunidad académica y científica, digamos, va elaborando nuevas perspectivas, nuevos conceptos que nos permiten ver cosas que antes no veíamos. Entonces, en ese sentido, más que viejas y nuevas, es un continuum de dimensiones para analizar esas desigualdades espaciales. Las tres primeras podríamos caracterizarlas en viejas, pero que no son tan viejas. Y voy a empezar con una de ellas, pero son 6 en total, y distribuye así un poco como 3 más consolidadas, más conocidas, y 3 un poco menos. La primera de ellas tiene que ver con lo que, para sintetizar, tengo problemas con el oído izquierdo. Creo que tengo, como la oreja es más chica que la derecha. No sé qué me pasa, pero de este lado se me cae eh, la primera dimensión la podríamos denominar, como para simplificar, material estructural. ¿Qué me refiero a eso pensando en términos de la desigualdad espacial? Bueno, básicamente son a los estudios tal vez más tradicionales, entre comillas, pero de completa vigencia, actualidad y relevancia, que tienen que ver con los procesos de segregación residencial, urbana generalmente, pues, y sí, de segregación espacial, podríamos decir también,
Y por otro lado, también de injusticia espacial, o lo que se ha llamado como justicia espacial o injusticia espacial. Hago esta separación entre estos dos enfoques porque me parece interesante tener en cuenta cómo los estudios más sobre la segregación residencial han puesto énfasis, o cuál es el núcleo de ese análisis. Bueno, la distribución de las personas o la desigual distribución de las personas a partir de determinados atributos, como por ejemplo la clase, pero podría ser la raza u otras características, sobre el espacio. Y muchas veces ahí lo que se analiza, entre otras variables, pero muy importante para los estudios sobre segregación espacial, es el tema de la concentración por un lado y la homogeneidad, digamos, por otro. Es decir, que tanto un sector social, una clase, está concentrada, digamos, en un espacio muy chiquitito. Y otra cosa que no siempre coincide es qué tan homogéneo ese espacio es en términos de clase, de raza o de otra dimensión. Y esas dos cosas son muy importantes, muchas veces se confunden y no siempre van juntas. Para los especializados en segregación espacial lo tienen recontra claro, pero es importante tenerlo en cuenta, porque ahora voy a decir algunas cosas que tienen que ver con eso. La justicia espacial, en cambio, también tiene que ver con una dimensión material y estructural, pero más referido a la distribución de los recursos sobre el espacio, de recursos como la infraestructura urbana, los servicios urbanos, las áreas verdes, el mobiliario, la disponibilidad de actividades y a instituciones culturales, etcétera, etcétera. Cómo se distribuyen esos recursos sobre el espacio, sobre el espacio. Y ahí hay, también, ustedes seguramente van a reconocer a los autores, pero a Soja, Marcuse, toda la discusión entre en qué medida la justicia espacial incide sobre la desigualdad social o es un reflejo de esa desigualdad social, dónde está el fundamento de esa. Pero ahí lo que me interesa es marcar un poco cómo esta justicia o injusticia espacial, y puede ser un ejemplo para lo que decía antes, cobra cierta autonomía muchas veces y termina siendo una dimensión con implicaciones en la desigualdad en sí misma, más allá de las causas originales que la hayan producido. Eh, Haciendo muy sintéticamente, este es un primer elemento de las características materiales o estructurales del espacio, en el cual, digamos que deberíamos tomar en cuenta o tener en cuenta para el análisis de la desigualdad. Y vamos a ir viendo a medida que avancemos lo importante que es tener en cuenta la segregación, tanto en sus formas de concentración o homogeneidad y la justicia espacial, en términos de las desigualdades, de la producción y reproducción de desigualdades. En América Latina, en particular en México, pero en muchos países, distintos autores han dicho, bueno, hay algunas características muy importantes en esto. Por ejemplo, cómo ha habido una expansión de las periferias, con muchas implicaciones en términos del aislamiento que eso supone. También nuevas modalidades de residenciales de las clases medias altas, como son los condominios, barrios o comunidades cerradas, y a veces las implicaciones que eso tiene incluso en la reducción de la escala de la segregación. Lo dejo ahí a este punto, pero lo vamos a ir enriqueciendo a medida que añadamos otros puntos. La segunda dimensión que me parece importante ya no es una dimensión material, sino que tiene que ver con una dimensión social. Se refiere a cómo las relaciones sociales, los vínculos sociales que se construyen sobre el espacio pueden afectar las formas de desigualdad, o pueden afectar más bien, no las formas, sino pueden generar, producir o profundizar desigualdades nuevas o ya existentes. Aquí me gustaría, como para sistematizar esto, poner énfasis en dos elementos que, otra vez vuelvo a insistir, muchos de ustedes, o casi todos, van a reconocer, pero mi esfuerzo aquí está no en decir cosas tanto nuevas, sino en sistematizar lo que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el origen, digamos, de la dimensión social de la desigualdad?
Y si quisiéramos rastrear un poco, yo creo que todos los estudios que ya tienen más de o alrededor de 3 décadas sobre capital social están en la base del el reconocimiento de esta dimensión social y de su incidencia en términos de desigualdad. No voy a entrar en explicar qué es el capital social ni era la finalidad, pero sí marcarlo como un antecedente muy importante en términos de entender esta dimensión. Eh, Tal vez los estudios más iniciales donde esto se puso en evidencia y los ejemplos más paradigmáticos fue cuando se empezó a hablar de los procesos de getificación, por ejemplo, y cómo el capital social de las personas que vivían en esas áreas se veía paulatinamente reducido. Lo cual acentuaba el aislamiento y acentuaba, por ende, las formas de desigualdad. Por ejemplo, el ejemplo clásico, las limitaciones que tiene contar con escaso capital social, por ejemplo, para conseguir empleo, y cómo pasaba que en ciertas áreas deprimidas o desfavorecidas, esos vínculos sociales para conseguir buenos empleos eran cada vez más reducidos. Entonces ahí tenemos un primer antecedente. Pero el capital social, como su nombre lo indica, y bien en términos burdianos, es un capital, o sea, no es cualquier relación social, es aquella relación social que me permite obtener algún beneficio de alguna forma. Eh, pero no es el único aspecto de esta dimensión social que incide sobre la desigualdad. Incluso tal vez hoy día no sea, bueno, no perdió peso, pero tal vez, o a mí me interesa mirar más a otros aspectos que tienen que ver con lo que podríamos llamar la asociación diferencial. Es decir, no ya que por las redes o los vínculos o las relaciones sociales circulen determinados bienes, información u otros recursos, sino las relaciones sociales mismas. ¿En qué sentido digo esto? Bueno, en las implicaciones que esta asociación diferencial tiene sobre dos aspectos eminentemente sociológicos o sociales, como es la sociabilidad y la socialización. ¿Qué es la asociación diferencial? Bueno, esta tendencia a que cada vez de manera creciente y cada vez más tendemos a vincularnos con gente similar a nosotros mismos. Esto del like me, o sea, se establecen vínculos, ya sea en el espacio escolar, en el espacio laboral, pero también en el espacio residencial, muy importante, con gente igual a uno mismo. Y particularmente donde eso cobra mucho sentido en términos de la sociabilidad es en el ámbito del espacio público. La sociabilidad urbana, como lo ha dicho, ya lo venía diciendo sobre todo Ángela Giglia, se ha vuelto, y nosotros mismos, ¿no? Bueno, porque también hemos participado de esa discusión sobre la sociabilidad urbana y la tendencia a la creciente fragmentación del espacio público. Un espacio público que se fragmenta en sociabilidades homogéneas, ¿no? Es decir, que cada vez nos vinculamos más con gente igual a nosotros mismos. Y el espacio público se fragmenta o ciertos sectores se retiran del espacio público y lo ceden a otros sectores sociales, con el resultante de eso, de que los vínculos sociales son cada vez más homogéneos, menos heterogéneos, menos diversos. Cada vez hay menos experiencias sociales compartidas, institucionalizadas o no institucionalizadas. Podríamos verlo también, por ejemplo, en el uso del transporte y las formas de movilidad urbana, que también tienden a tener una creciente homogeneidad en el perfil de los usuarios y de los vínculos que se construyen en ese uso. Y el otro dimensión eminentemente social o sociológica que tiene implicaciones esta asociación diferencial es en lo que decía la socialización, eh, que no es lo mismo que la sociabilidad, pero que están relacionadas. La forma en que, para ser sintético y no abusar del tiempo, la forma en que construimos la realidad y nos construimos como sujeto, o los procesos de subjetivación, pero que luego voy a hablar más adelante, se construyen en espacios, nuevamente, cada vez más homogéneos, más, lo que repercute en que se construyan realidades parciales, pero al mismo tiempo absolutizadas, es decir, casi realidades parciales, pero que son inconmensurables entre sí. ¿Cómo podríamos decir eso? No nos entendemos entre nosotros, porque nos hemos socializado en espacios muy homogéneos y separados. Esto
como ustedes empiezan seguramente a ver, tiene una conexión directa con la dimensión material estructural que les estaba diciendo antes. Si la gente vive en condominios o en espacios cerrados y si las periferias están cada vez más lejas y desconectados del resto, es muy probable que los ámbitos de sociabilidad y de socialización sean también cada vez más diversos, separados y confrontados de alguna manera. La tercera dimensión que quería plantear dentro de esta gama de las dimensiones que son un poco más conocidas, podríamos decirle, tiene que ver con la dimensión cultural. Entonces, si hemos hablado de la dimensión material, la dimensión social, la dimensión cultural. Tal vez aquí así como antes les hablaba del capital social como un como un concepto tal vez precursor de esta eh, idea de lo social como recurso, pero lo social también como una dimensión que incide en los procesos de desigualdad, aquí podríamos decir como referente, así como un antecedente fundamental, los estudios de Bourdieu sobre la distinción y en general todos los planteamientos de Bourdieu sobre el poder simbólico y este tipo de cosas. ¿Por qué digo esto de la distinción en particular y me detengo en ello? Eh, Porque la distinción también tiene un poco que ver con lo que les acababa de decir antes, ¿no? Estos procesos de socialización, diferenciados, pero el foco no está puesto, de Bourdieu no está puesto en eso, en la socialización, sino que está puesto sobre todo en la distinción y más aún en la jerarquización que se puede hacer de situaciones, de cosas o de personas e incluso de lugares a través eh, de esta dimensión simbólica. Es decir, cómo lo simbólico permite, bueno, sí, a- siendo más fiel a los planteamientos de Bourdieu, diríamos, cómo permite llevar a la práctica este trabajo de clasificación, ¿no? Pero esa clasificación que es al mismo tiempo distinción y jerarquización. Los gustos, por ejemplo, son una forma de eso. Pero a nosotros lo que nos interesa cuando hablamos de la dimensión cultural y pensar sobre todo en términos de lo espacial, es cómo las distinciones y las jerarquizaciones de los espacios simbólicamente tienen un efecto sobre los procesos de desigualdad, sobre la desigualdad. Se transforman en expresión de la desigualdad, pero al mismo tiempo son líneas que nos permiten entender cómo se produce, genera o profundiza la desigualdad. ¿Cuál es el ejemplo paradigmático que todos deben estar adivinando? Y los estigmas territoriales. No hay un concepto, tal vez se lo debamos su popularización a Huacán, pero es un tema donde esta dimensión cultural y su asociación con lo territorial se hace más clara y paradigmática. Eh, los estigmas que pesan sobre determinados territorios tienen repercusiones en las experiencias de vida de las personas que habitan esos territorios. Distintos autores han dicho hay una particularidad de estos estigmas que se pegan a determinados lugares y a las personas que viven en esos lugares indistintamente. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces los, est- los estigmas territoriales y los estigmas de clase se mezclan. No sabemos si es por los territorios que sobre esas clases pesan esos estigmas o por la condición de clase de esos habitantes y los estigmas que hay sobre esa condición de clase se pegan a los territorios que habitan. Pero lo real o lo concreto es que esos estigmas territoriales tienen muchísimas implicaciones en la experiencia de vida de los habitantes y de los territorios mismos, ¿no? Ejemplos como el rechazo o el desprecio hacia determinadas personas o que tienen muchas veces fundamento en los estigmas territoriales, la confianza o la desconfianza, el miedo o los sentimientos de inseguridad que puede haber sobre determinados espacios. Eh,
También vamos a ver, pero lo voy a mencionar más adelante, pero no quiero olvidarme, que no solo es sobre eh, esa dimensión, y nuevamente empezamos a ver cómo hay una interrelación entre las dimensiones, porque la dimensión cultural puede incidir en la dimensión social, o sea que debido a los estigmas, a los estigmas territoriales, nos vinculemos o despreciemos a determinadas personas y sectores sociales, afectando indirectamente o muy directamente, mejor dicho, la sociabilidad y esa homogeneidad de la que estábamos hablando antes. Eh, y obviamente también la distribución de los recursos, ¿no? Cómo los recursos se distribuyen muchas veces desigualmente pensando en esas estigmatizaciones, obviándonos por esas estigmatizaciones. Pero también tiene implicaciones sobre la subjetividad o los procesos de subjetivación. No voy a tratar eso ahora porque voy a hablarlo más adelante cuando hable de las tres nuevas o más recientes dimensiones. Pero lo tenemos en cuenta por si me olvido. Eh, no son solo los estigmas territoriales, sino que también, como un concepto paradigmático y que refleja esto, lo hago mención a él y muy importante, pero también están toda la discusión sobre los límites o fronteras simbólicas que permiten establecer separaciones y distinciones entre espacios y personas, y que se constituyen en fundamentales a la hora de permitir, o no, como estrategias o como mecanismos, mejor dicho, de exclusión y de inclusión. Los límites y las fronteras simbólicas tienen un peso determinante en esto, en establecer quién tiene el derecho a pertenecer y quién no, o quién es parte y quién no es parte de determinados espacios. Eh, y también a veces, además, estas fronteras y límites simbólicos no solo actúan como mecanismos explícitos de inclusión y exclusión, sino mucho más sutiles, porque muchas veces están estas fronteras simbólicas internalizadas por los propios sujetos. Y esto es algo muy importante que a mí también me interesa explorar. El hecho de que las desigualdades no siempre son exprofesamente creadas, sino que muchas veces, bueno, sí, pero también hay mecanismos más sutiles. eh, una autora, Nancy Botero se llama, decía muchas veces que muchas veces reproducimos la desigualdad a nuestras espaldas, es decir, un poco sin ser conscientes de eso, ¿no? Por ejemplo, con nuestras formas de sociabilidad, o por ejemplo también con estos límites y fronteras simbólicas. Incluso uno mismo, ¿no? Cuando muchas veces se siente fuera de lugar en un determinado espacio, tiene que ver con que esos límites o esas fronteras simbólicas nos están marcando que no pertenecemos allí. Pero también hay otras formas que tienen que ver con esta dimensión cultural, con la valorización o desvalorización, y en términos más clásicos para la antropología, el prestigio, ¿no? Cómo se distribuye el prestigio entre determinados espacios. Y finalmente también podríamos hablar de, pero también quiero avanzar con otras cosas, pero de formas mucho más sutiles aún de esta dimensión cultural y tal vez menos explorada, que están incorporadas en el propio, en el lenguaje, ¿no? Casi aquí retomando esa noción de cultura de Goethe, de ese entramado de sentidos, y cómo hay que analizar cuidadosamente algunas palabras o algunas denominaciones que tienen que ver con una valoración o desvalorización cultural, pero mucho más sutil. Eh, puedo poner un ejemplo, pero no siempre ocurre así, pero yo a veces la exageración sirve, pero en una de las investigaciones que hacía con jóvenes de distintos sectores, me llamaba mucho la atención que en las clases altas, en algunos espacios de clase alta donde hacía las entrevistas, cuando se referían a compañeras o en una universidad me hablaban de niñas. Aunque estábamos hablando de gente no menores de edad, sino de cierta edad, de jóvenes, ¿va? Mujeres. Entonces decían, no, porque esta niña o no sé qué, hay una niña que me gusta, no sé qué. Pero y cuando iba a otros espacios, no se usaba tanto la palabra niña, sino más bien chavas. Y ellos mismos, cuando hablaban en los sectores altos, de chicas que
y no sé, y por atrás, digamos, en ese entramado profundo de sentidos, se referían a otro perfil de mujer joven, no decían niña, sino decían chava. Entonces, a esas cosas me refiero de que podríamos prestar atención. Bueno, punto final para esta primera tres de las que diríamos viejas. Si tengo 10 minutos, paso, o no sé cómo voy, pero ¿cuánto tiempo? Como media Tienes hora ya. 20, ¿Eh? tienes 20 minutos. Ah, bueno, no, un poco menos para, bueno, Bueno, digo así, pero espero que no, para no cansar mucho y después poder seguir conversando. Quiero ahora abordar entonces otras tres eh, dimensiones. Bueno, ¿alguna observación hasta aquí, Laura? O sea, voy muy rápido, está bien, algo. no, para mí va muy bien, para mí. Bueno, entonces, me quedo con esa opinión y así ya mejor. Bueno, eh, paso entonces a esto que digo, nuevas, pero no, tampoco tan nuevas. Lo que sí es que aquí empieza un espacio un poco más mm, porroso o, ¿cómo se dice cuando te patina? Patinoso. Eh, eh, o sea que estoy tal vez menos seguro de lo que estoy diciendo ahora. Son más cosas para reflexionar eh, y que he venido pensando también yo en este último tiempo y las quiero compartir con ustedes. Así que bueno, podríamos dejar de grabar por las dudas si quieren, o nada, pero bueno, eh, o bueno, estas, digamos que puede haber eh, eh, algunas cosas más discutibles. Bueno, todo es discutible, pero aquí más. Eh, La primera de estas dimensiones, o más reciente, digamos, en la que podríamos poner énfasis, yo la llamé, así como llamé a la primera lo material, llamaría a esta lo no humano. Eh, y de alguna manera es una forma de, vamos a ver ahora, de repensar la primera dimensión. No de anularla, sino de agregarle un aditivo, digamos, de mirarlo desde otro posicionamiento, desde otra perspectiva. Recientemente en las ciencias sociales en general eh, se ha puesto mucho énfasis, no, se empieza a discutir, digamos, la interacción entre lo humano y lo no humano. Y dentro de esto que podemos llamar lo no humano, se incluye un montón de entes o de entidades que podrían ser parte de ese universo de lo no humano. A mí en particular, aquí, y por eso hago la aclaración, me interesa centrarme por lo que estamos, por el tema de la conversación, sobre lo material de eso no humano, sobre las cosas materiales. Eh, por eso digo que de alguna manera es una forma de complementar o de extender la primera de las dimensiones. ¿Por qué digo eso? Porque lo que trato de expresarles o de compartir con ustedes es la idea de pensar no las cosas eh, por lo que son, sino por lo que pueden hacer. Es decir, pensar la materialidad en términos de la agencia que tiene la materialidad. Y eso es algo, eh, no es que sea un descubrimiento de algo que no existía, como decía antes, de los desarrollos conceptuales que también nos permiten o nos ayudan a ver cosas que antes no veíamos o verlas de manera diferente. A eso me refiero con pensar en la agencia de lo material, a poder ver lo material de una manera distinta y eso puede tener implicaciones también diferentes sobre cómo vemos lo material. Eh, ¿Qué quiere decir pensar en la agencia de lo material? Bueno, básicamente en pensar en los efectos, eh, por eso también le podríamos llamar, digamos, un poco así retomando cosas
de Spinoza, que últimamente lo leo y me gusta, y siempre me gusta meter algún bocadillo de él, pero decir así como las afectaciones de lo material sobre nuestras vidas. O sea, pensar que lo material también tiene afectación, produce algunos efectos sobre nosotros. Que le podemos decir, bueno, la agencia, pero sería más apropiado, creo yo, hablar en esos términos, ¿no? De afectaciones. Y cómo esa materialidad, no solo entonces por lo que son, genera ciertas oportunidades o ciertos constreñimientos sobre la acción humana, sino que marca nuestra experiencia de vida. ¿Y cómo marca nuestra experiencia de vida? Bueno, marca nuestras subjetividades, lo material, marca nuestro uso del tiempo, marca incluso nuestros cuerpos. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las implicaciones, y cuando digo lo material de un espacio, en primer lugar diríamos, ¿a qué me refiero? Me refiero desde el equipamiento de una vivienda hasta, podríamos incluir dimensiones del paisaje de ese entorno, la infraestructura obviamente, pero también, por ejemplo, a los componentes naturales de ese espacio en el que se encuentra un barrio, una colonia o de lo que estemos hablando. Y más concretamente, ¿de qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, de los sectores populares o de los barrios más carenciados, más desfavorecidos, más siempre me sale de privados, pero no se dice eso, más eh, sí, desfavorecidos, digamos, más precarizados, que suelen vivir en espacios o en entornos donde también el medio ambiente tiene efectos sobre sus vidas. Cauces de agua contaminados o barrancas muy peligrosas, áreas de contaminación del ambiente con mucho más polución que en otros espacios, en la tierra de las calles, la presencia de la naturaleza, de los insectos, de algunos incluso animales, roedores o plagas, etcétera. Y eso tiene implicaciones en la experiencia de la vida. O sea, esas materialidades tienen afectaciones sobre la vida. Una cara marcada con picaduras o unos vestimenta ensuciada por la tierra o esas son marcas físicas, digamos, determinadas por la materialidad, pero también puede haber marcas subjetivas como la vergüenza por el espacio que habito, o también puede haber otro tipo de marcas como cómo organizo mi día, porque no es lo mismo levantarse a las 8 de la mañana y tener el agua caliente que tener que levantarse a las 5 para calentar el agua y poder recién a las 7:30, 8, poder uno ducharse con agua caliente. Entonces, ahí la materialidad tiene efectos sobre nuestras vidas. Y no nada más el efecto de madrugar, el efecto del cansancio que a lo largo del día esa persona tiene con respecto a otra. El ánimo, la fuerza, el entusiasmo en ciertas cosas, etcétera, etcétera. Bueno, con eso me refiero a la materialidad, a lo no humano, a la agencia de la materialidad o a las afectaciones de lo material. La segunda dimensión, bueno, ya vamos, digamos, esa sería la cuarta o la quinta, voy a decir ahora, o la segunda de las nuevas, digamos, tiene que ver con la subjetividad. Y más específicamente, yo me refiero o preferiría hablar de la subjetivación. Es decir, ¿para qué? Para no tomar la subjetividad como algo que se da de una vez y para siempre, o como algo consolidado, sino como algo que si bien no siempre en cambio, pero está sujeta al cambio, a la transformación, y eso, ¿no? O sea, la idea de subjetivación como un sujeto que se construye y reconstruye a lo largo, a lo largo del tiempo. Y que, eso con la idea de subjetivación, ¿no? De dar cuenta de esta idea más procesual. ¿Y por qué digo que la subjetividad o la subjetivación tiene que ver con la desigualdad espacial? Está muy relacionada con la desigualdad espacial en mi opinión y en la opinión de algunos otros autores, porque el espacio
el espacio que habitamos, el espacio que ocupamos, permea en esa subjetividad. Y cuando digo que permea en esa subjetividad, la palabra permear, que hace como que va entrando, no es casual, sino que la pensé, porque la subjetividad, que también es un concepto bastante resbaladizo, digamos, con ciertas ambigüedades, la subjetividad, más allá de las definiciones que podamos esbozar o compartir o cada uno sostener, lo cierto es que la subjetividad es una puerta de entrada a la exploración de la vida interior de las personas. Y por eso digo que permea. Permea, el espacio permea en nuestro interior, en nuestra subjetividad, y es un componente más de lo que construye o da forma a ese interior, a esa subjetividad. El espacio es una de las dimensiones que afecta la subjetividad o los procesos de subjetivación. Y en esto me baso en un geógrafo que a lo mejor algunos lo conocen, es un geógrafo británico, se llama Sibley, no sé si se pronunciará así, pero literal es así, así que él habla de un ecological self, que sería como decir el self desde una perspectiva ecológica. Como un ecological self sería eso, ¿no? Como el self, la idea de uno mismo, lo tenemos que entender desde una perspectiva ecológica. Una perspectiva ecológica que significa entender el contexto de ese sujeto, las distintas capas que forman el entorno de ese contexto, las personas, las cosas y los lugares y la interacción entre ellos con los cuales ese sujeto interactúa. Dicho eso, como para entender por qué digo que la subjetividad tiene que ver con la dimensión espacial, podemos pasar a ver algunas cosas más concretas, luego de ese planteamiento o idea más bien conceptual. Una sería, bueno, podemos hablar de subjetividades espacializadas entonces. Y eso, ¿qué implicación, a qué nos referimos con subjetividades espacializadas? A cómo las características de los distintos espacios contribuyen a dar forma a distintos tipos de subjetividades. Algunos autores, sobre todo brasileños, hablan, por ejemplo, rastreando así, ¿no?, del tema de las subjetividades que me interesaba, de subjetividades marginalizadas o periféricas. Y en particular se refieren a cómo los jóvenes de sectores populares que viven en las favelas, eh, eh, los estigmas territoriales que pesan sobre las favelas, el tipo de vínculos que construyen o de sociabilidad, las experiencias de rechazo o de aceptación que tienen en la ciudad central, cómo van contribuyendo a formar o sí, a dar forma a un tipo particular de subjetividades que ellos denominan marginalizado periférica, que se caracteriza por una suerte de autoculpabilización frente a algunos problemas, una autodesvalorización, una tendencia a una baja autoestima, a la vergüenza frente a la presencia de otros. Es decir, cómo se construye también una subjetividad de alguna manera subalternizada, en el sentido de que también el propio sujeto se siente en esa relación con los otros, con las características que esos otros le atribuyen al espacio en el que habita y en el que se desarrolló. Podemos volver sobre esto, pero estoy tratando nada más de, a velocidad máxima, tratar de poner algunos ejemplos sobre eso. Pero esto no solo se da estas subjetividades espacializadas, por eso yo le digo, o le podríamos llamar así, porque no solo ocurre con subjetividades periféricas, también podría haber subjetividades del privilegio, es decir, cómo casi con los factores contrarios, cómo por vivir en determinados lugares algunos se creen más que otros, o tienen una autoestima que creen que todo lo que dicen es sujeto de admiración y de respeto, y cómo en la presencia misma, cómo las personas se presentan ante otros,
simplemente no sé de dónde, por algo que creen que es más valorado o tienen una presencia más importante, digamos. Entonces, no digo que sean subjetividades desiguales, digo que la desigualdad permea las subjetividades. Y muy importante, las desigualdades espaciales, porque los espacios son muy importantes y cuando uno hace trabajo de campo, sobre todo, bueno, en mi caso con adolescentes, ve muy bien eso. Los problemas de autoestima, de cómo las dificultades para expresarse, los niveles del trato hacia el otro, a veces de respeto y muchas veces de sumisión que uno no demanda, no requiere, no quiere, digamos, ¿no? Pero están como, son parte de esas subjetividades que se fueron construyendo. Eh, y el otro, así como podríamos hablar de subjetividades espacializadas, también podríamos considerar una segunda cosa que me voy a dedicar menos para ya ir terminando, pero que tiene que ver con la subjetividad neoliberal, que también tiene mucho peso. ¿Y qué quiero decir con esto? La subjetividad neoliberal, ya todos lo sabemos, ¿no? Las subjetividades se han transformado hoy sobre un mecanismo de gobernanza, ¿no? De la gobernanza neoliberal. Actúa a nivel de las subjetividades, tratando de construir un tipo particular de subjetividades. Byung-Chul Han y muchos otros tratan muy bien este tema, ¿no? De la gobernanza a través de la subjetividad, de la incorporación o de asumir una subjetividad neoliberal. ¿En qué se traduce eso? Bueno, en una subjetividad que está regida por ciertos principios o también podemos llamarle imperativos, ¿no? Por ejemplo, esta idea del emprendedurismo, ¿no? O de la responsabilidad sobre no solo las acciones, sino sobre el devenir de uno mismo, la responsabilidad que uno asume sobre su suerte, digamos. También cierta idea o cierta tendencia hacia la reflexividad, ¿no? Que va emparejada con todo esto, que uno puede ser actor de sí mismo, ¿no? Y como un estratega de su propia vida. Con todas las implicaciones que eso tiene, ¿no? O la búsqueda también de la singularidad, de poder tener al mismo tiempo de todas estas otras características, destacarnos, diferenciarnos del resto. Todos estos imperativos, principios que rigen una subjetividad neoliberal, tienen efectos también en los territorios. Y voy a poner nada más un ejemplo. ¿Por qué? Porque aquellos que no logran primero porque esta subjetividad neoliberal tiene un perfil, un ideal de sujeto que tiene muchas connotaciones espaciales. Solo les digo cosmopolita, para que tengan como idea cómo pesa la dimensión espacial, el que puede moverse en distintos espacios, bueno, no importa, es una idea y después la podemos hablar. Pero también quienes no responden a esta subjetividad neoliberal eh, in- eh, son vistos, digamos, o podríamos decir, como los losers. O sea, la idea de loser tiene que ver con esta subjetividad neoliberal y con las implicaciones que tiene saberse loser o no querer ser loser. Y en los espacios de más desfavorecidos o con más carencias, con más dificultades, esta subjetividad neoliberal tiene mucho peso. Tiene mucho peso en distintos aspectos. Por un lado, podríamos decir, en las implicaciones sobre la misma subjetividad, que siempre es una negociación, tensiones y contradicciones, de sentirse fracasado, sentirse que uno es precisamente un loser, que no tiene, que es incapaz de manejar sus destinos, etcétera, etcétera. Pero también hay otras reacciones que tienen que ver
con las resistencias, con las formas de invalidar esta desigualdad, esta subjetividad neoliberal, pero también de invalidar o de ser contestatario a estas subjetividades espacializadas de las que hablaba antes. Y finalmente también hay otras formas que también deberíamos analizar y que a veces nos cuesta más pensarlas, pero que tiene que ver con lo que yo siempre rescato mucho de Bourdieu cuando él analiza estos guetos en Chicago, cómo él dice que muchas veces esos espacios tienen formas de resistencia que al mismo tiempo se transforman o tienen efectos no deseados pero negativos para la propia comunidad. No siempre las formas de resistencia son como desearíamos que fuesen. No importa eso de Bourdieu que lo saco ahora, pero nada más es para hacer mención a algo que me inspira para decir esto, cómo muchas veces esta subjetividad neoliberal permea en jóvenes de ciertos espacios desfavorecidos, tratando de alcanzar de dar cumplimiento a esa subjetividad neoliberal. Muchas veces, por ejemplo, a través de las carreras delictivas o vinculadas al narcotráfico, donde se es empresario de sí mismo, se es exitoso, se puede tener un montón de cosas que en términos abstractos están puestos en la subjetividad neoliberal. Y por otro lado, que es muy también actual hoy entre los jóvenes, y perdón que haga mi referencia siempre a los jóvenes, a través de la música o distintas expresiones artísticas. Muchas veces esas expresiones artísticas son contestatarias, pero muchas otras veces esa resistencia al mismo tiempo reproduce esas desigualdades. Por ejemplo, nosotros si prestamos atención a algunas letras del rap o del trap, sobre todo, ponen mucho énfasis en sí mismos. O sea, quienes son los músicos, los cantantes, los protagonistas de esas letras y de esas músicas, hablan de sí mismos, del éxito y del logro y del dinero que alcanzaron a través de la música y le agradecen a su madre y a su no sé qué. Es decir, hay la subjetividad neoliberal, aunque haya una forma de querer ser de resistencia, en las letras y en la misma historia personal que se cuenta en esas letras, reproduce esa subjetividad neoliberal. Y por eso también será que son cooptados por el mainstream de la música en alguna medida. El último punto que quería tratar, y nada más lo voy a mencionar porque sí, ahora sí ya no tenemos tiempo, pero tiene que ver la tercera dimensión con lo que da título al nombre de esta ponencia y tiene que ver con pensar el espacio no solo como unidimensional, sino como configuraciones espaciales. ¿Y por qué digo eso? Porque la idea es, luego podemos hablar más sobre esto y es un poco algunas cosas que estoy trabajando ahora, que siempre que se pensó en la desigualdad espacial, se pensó en el territorio, o digamos, o en la ciudad, o en el espacio urbano. Casi que todas las dimensiones que yo les venía diciendo antes tienen que ver con eso. Sin embargo, y esto también inspirado por mi trabajo con adolescentes y con jóvenes, la desigualdad espacial no tiene que ver exclusivamente con ese espacio particular que conocemos, urbano, o la ciudad, o el territorio, sino que también tiene que ver con otros espacios, como por ejemplo, o al menos a mí me parecen importantes, tres espacios. Ese espacio, el espacio urbano, digamos, o el espacio público, podríamos llamarle, pero también está el espacio de la vivienda o del hogar, digamos, o también llamarle espacio privado, donde también hay profundas desigualdades y donde todas estas dimensiones que yo les fui mencionando antes juegan, intervienen o pueden ser aplicadas a eso, a ese espacio en particular, que es el espacio privado del hogar o de la vivienda, sería tal vez mejor llamarle. Y finalmente también está el espacio virtual, también atravesado por muchas desigualdades. Ahora, no se trata de que sea novedoso pensar que en el espacio virtual hay desigualdades o la brecha digital y todo eso. No tampoco que dentro de los hogares o de las viviendas hay desigualdades entre un tipo de vivienda a otro, etcétera, etcétera. Ni tampoco sobre el igual. Pero lo que podría ayudarnos a pensar diferencialmente es el hecho de considerarlos que los tres espacios están articulados. Y por lo menos en la experiencia de los jóvenes hay configuraciones espaciales de clase en la que se articulan esos tres espacios que acabo de mencionar. En el espacio físico, en el espacio
público se habla mucho, por ejemplo, de un proceso que podríamos llamarle, no con cómo se conoce el término, pero de territorialización, de apego, de pegarse al territorio de las clases bajas y un proceso de desterritorialización, de desapego de las clases altas con respecto al territorio local. Eh, Algunos mejor le llaman incrustación y desincrustación de ese espacio. Eso, por ejemplo, que está trabajado desde la perspectiva de lo que sucede en el espacio urbano, cobra otro sentido cuando nosotros lo pensamos en relación con el espacio privado o el espacio del hogar y en su articulación con el espacio virtual. Es decir, la desterritorialización de las clases altas no podría ser pensado sin los privilegios residenciales de esas clases. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes, tener un cuarto y sin tener en cuenta los accesos al mundo digital que tienen esos jóvenes. Entonces, la desterritorialización del espacio físico se conecta con el espacio virtual y con el espacio residencial. Y si hablamos al revés de los procesos de territorialización, también la privacidad de los jóvenes y de los adolescentes en su vivienda es muy reducida, que contrasta muchísimo con las formas de autonomía que pueden tener jóvenes o adolescentes de clases medias y altas en sus casas. Y eso hace que el espacio público tenga otra referencia para estos sectores. Así podría entrar en otros ejemplos, pero bueno, ya no hay mucho más tiempo y con eso quería un poco concluir esta presentación. Bueno, eso es todo. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por compartirnos esta charla, estas reflexiones. Bueno, la verdad es que bueno, a mí me resultó muy interesante la manera en la que fuiste hablándonos de las diferentes dimensiones desde donde podemos abordar la desigualdad espacial. Creo que marcas con esta charla pues un preámbulo para las discusiones posteriores que podemos ir generando y tejiendo en este seminario. Me parece interesante esto de cómo replantear o cómo ver algunas de las dimensiones más, digamos que tradicionales, o sea, no dejarlas a un lado o decir que ya están rebasadas, sino cómo actualizarlas, cómo considerar la misma transformación social, pero también la transformación que se va dando en la misma manera de plantear y replantear los conceptos desde el ámbito académico, ¿no? Y desde el ámbito de la investigación. Y bueno, me pareció muy interesante y no voy a acaparar la palabra, entonces me gustaría escuchar las participaciones que tenga el público presente, preguntas, comentarios, alguna duda que haya quedado de lo aquí discutido, pues para justamente armar pues la discusión y el debate, ¿no? Entonces, bueno, pueden levantar su manita. Por aquí tenemos algunos comentarios también en el chat. Se hablaba de estas, digamos que desigualdades que se dan en la Ciudad de México, que es muy notorio, igual porque es una ciudad pues muy grande, ¿no? Entonces podemos percibir de acuerdo a la espacialidad de estas desigualdades. Por aquí comentaban que existen en la Ciudad de México muchos casos de estigmatización en ambos sentidos, por ejemplo, el barrio de Tepito, Iztapalapa, Xochimilco, Polanco, las lomas de Chapultepec, Coyoacán, y en algunas se conviven ambos extremos, ¿no? También como para los del norte de la Ciudad de México, los del sur, pues es gente de recursos o que se siente superior, ¿no? Como estas percepciones que se pueden ir generando alrededor incluso estigmas, ¿no? Alrededor del lugar que habita cada persona en la Ciudad de México, ¿no? Y por aquí también nos menciona Sergio Sánchez la ausencia de la perspectiva de género. Bueno, las mujeres son hoy un sujeto muy importante, no tanto en situaciones de desigualdad, sino empoderamiento y organización que salen al paso de las desigualdades, ¿no? Y esto, bueno, es interesante ver cómo la charla de Gonzalo se centra en ver las dimensiones desde la clase social, pero claro que estas condiciones también se entrelazan, ¿no? Se implican el género, la clase, la raza, la etnia, etcétera, ¿no? Bueno,
le doy paso a las intervenciones que Luisa, tienes el micrófono apagado. Perdón. Pueden levantar la mano en la aplicación, ahí en reaccionar pueden levantar la mano, creo que es la mejor forma para tomar algunas preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias, Gonzalo, por la reflexión. Creo que nos pones sobre todo a pensar con estas tres nuevas, podríamos poner entre comillas, ¿no? En este continuum de los procesos de desigualdad. Nos pones a pensar como unas nuevas miradas para entender eso que obviamente está tan anclado en nuestras sociedades, ¿no? Yo voy a tomar la palabra de primeras, abusando de, digamos, de mi papel como ahora administradora de este chat. Y quisiera proponer una pregunta en términos de también del título de la conferencia, ¿no? Mencionabas allí las configuraciones espaciales y de clase. Ahorita no me acuerdo en qué lugar de esa frase aparecía la palabra clase. Y entonces mi pregunta, una de las preguntas que me surgían al escucharte, es justo cómo estas nuevas dimensiones en términos de lo no humano, de la subjetividad, eh, las configuraciones espaciales de las desigualdades o las articulaciones, podríamos pensarlo también, dan forma o se manifiestan en condiciones de clase, cómo dialogan con la condición de clase o con la categoría de clase, podríamos pensarla, o cómo las desigualdades territoriales dan forma a nuevas categorías de clase, un poco, digamos que podrían, lo que tengas por aportar en ese sentido en términos justamente de recuperar esta categoría que de repente como que entra y sale de las ciencias sociales de la mano con modas y con perspectivas que se ponen en auge y que luego tal cual no entra, sale, se pone sobre la mesa, pero que está ahí sin duda detrás de la construcción como que participan en la subjetividad, en donde lo no humano tiene un papel central, etcétera. Esa sería como una primera pregunta para la reflexión. Y otra pregunta que también no puedo como dejar de omitir es el papel justamente del Estado en la reproducción de estas desigualdades y de estas nuevas eh, dimensiones de la desigualdad, ¿no? Podríamos llamarla, o perspectivas para entender las dimensiones. ¿Qué papel podemos entender? Obviamente pensando el Estado de una manera relacional, no este Estado clásico, monolítico de la ciencia política, sino pensando como un Estado más podríamos pensar desde la sociología, ¿no? En términos de este Estado que participa activamente en las relaciones o que hace, ¿no? Más bien que no es externo a la sociedad, sino que está incluido en los procesos de estructuración y clasificación. Serían como esas dos preguntas que las dejo sobre la mesa. Pero creo que quizás si están de acuerdo podríamos tomar algunas otras y hacer una reflexión. Sí, si estás de acuerdo, Gonzalo, podemos escuchar a las dos personas que tienen la mano levantada y para que hagas una intervención después o quieres responder una a una. No, sí, sí, me parece mejor que se vayan animando. Sí, La perfecto. gente. Entonces, escuchamos a Clemente y después a Luis Antonio Tobar, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, hola, buenas Ok, tardes. estoy prendiendo la cámara. Ok, muchas gracias, pues muy interesante su presentación. Una pregunta, me llamó mucho la atención, digamos, la reflexión que usted decía sobre las subjetividades y, digamos, explicaba, indicaba también distintas subjetividades en relación con la espacialidad, con el habitar y varios mundos, ¿no?, de la vida. Las subjetividades, por ejemplo, del privilegio, las subjetividades también subalternizadas, ¿no?, que son muy diversas, subjetividades periféricas. Y me llamó la atención que usted hablara sobre la subjetividad de los jóvenes. Eh, la pregunta sería, bueno, yo no soy especialista en juventud, por eso me llama la atención, digamos, las subjetividades de los jóvenes. Creo que es algo bastante complicado de, digamos, de abordar, porque, digamos, en la construcción
social, la construcción subjetiva, identitaria de las personas, de los sujetos, pues son procesos que se dan eh, por distintas etapas de socialización, ¿no? Lo que implica también maduración, ¿no? Por ejemplo, en términos cognitivos, en términos psicológicos y también maduración en términos morales, ¿no? En el caso de los jóvenes que están en un proceso de construcción identitaria, por ejemplo, eh, desde su consideración, desde su apreciación, eh, los jóvenes que están en ese proceso de maduración en términos de cognitivos, psicológicos, morales, etcétera, sociales, eh, digamos, son también objeto de atención, por ejemplo, de las industrias culturales, ¿no? Los cuales, pues, las industrias culturales, pues, intentan controlarlos, dominarlos, imponerles modas, valores, etcétera, ¿no? Em, la pregunta es si, a ver si no suena muy metafórica, pero digamos, los jóvenes, ¿quiénes hablan? Me refiero si los jóvenes hablan por sí mismos, o bien si son más bien las estructuras, ¿no? Las estructuras que subalternizan a los jóvenes y no son los jóvenes quienes hablan por sí mismos, sino más bien son las estructuras de poder o los valores de la industria cultural, por ejemplo, cuando los jóvenes, usted decía, pues explicitan que les gusta esta música o que creen esto, o los significados por respecto al trabajo, ¿no? Por ejemplo. O sea, ¿son los jóvenes realmente los que hablan por sí mismos, aunque estén en este proceso de construcción identitaria social, o más bien son las estructuras de la sociedad, culturales, relaciones de subalternidad, las que hablan por ellos, ¿no? Esa es una pregunta en general. Muchas gracias. Gracias, Clemente. Te escuchamos, Luis Antonio, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, muy interesante todo lo que se dijo. Creo que aporta a esas tres dimensiones que se han trabajado muchas veces. Las otras tres son como un reflejo, ¿no? Y me parece un espejo muy importante que seguir. Mi pregunta va relacionada con la idea del tiempo y sobre todo el tiempo en la construcción urbana, construcción de la ciudad, la construcción de los sujetos. Y me refiero porque esta ciudad ha sido construida a partir de migraciones de hace miles de años, migraciones de hace cientos de años, migraciones muy recientes e incluso migraciones actuales, ¿no? Y creo que el tiempo otorga legitimidad, es como estoy intentando verlo, y atraviesa como estos seis niveles en razón de las personas que van construyendo la ciudad, como se van conformando como colectivos, ¿no? Y pienso en zonas como Iztapalapa, como Nezahualcóyotl, donde se han formado a través de migraciones, ¿no? Migraciones indígenas, de comunidades indígenas, porque hay barrios indígenas. Entonces ellos tienen un propio devenir de la construcción urbana y con toda una serie de subjetividades propias que de repente se trasladan de sitios como Oaxaca a una representación en la Ciudad de México, ¿no? Y creo que la ciudad se construye con muchas subjetividades asociadas al tiempo y al traslado de no solo de sujetos, sino de comunidades, ¿no? Y también estoy pensando en cómo se construye en esas temporalidades la llegada, por ejemplo, de los migrantes internacionales a la Ciudad de México, y viendo de que ellos vienen de procesos de pérdida de su territorio. Y quizás allá en otros países estaban experimentando eh, estas mismas niveles de creación urbana, ¿no? Estaban perteneciendo a un territorio, quizás había una clasificación por clase social en esos territorios. Pienso en los peruanos, que son más elitistas que incluso las élites mexicanas, o en los chilenos o los argentinos, etcétera.
que ya vienen de procesos muy fuertes y que aquí se encuentran cuando en una situación de migración con procesos de desplazamiento, también de cambio de identidad y de resistencia, como se decía, ¿no? En algunas. Entonces, pues ya para cerrar el comentario, eh, cómo se construye esa subjetividad del migrante como ajeno, alguien que ha perdido un territorio y que está construyendo otro en esa ciudad. No sé si quedó claro, pero bueno, ese es mi interés. Gracias. Gracias, Luis Antonio. Si quieres responder, Gonzalo. Bueno, sí. No, ah, bueno, muchas gracias sí, por las preguntas. Y, a ver, bueno, en realidad, digamos que no sé si puedo. No me gusta colocarme en el papel de dar respuestas, así, dar respuesta, sino más bien me parece que todas las preguntas que han esbozado son interesantes como para pensar sobre ellas y puedo pensar a partir de lo que me preguntaron, pero no sé si tendría una respuesta eh, concreta e incluso que satisfaga a todo. ¿Por qué digo eso? Porque me parece que las tres preguntas son interesantes como cuando uno dice, bueno, una pregunta de investigación y bueno, hay que investigar y podría haber resultados distintos y posiciones distintas, ¿no? Entonces me parece que son buenos disparadores para la conversación. Con eso no estoy eludiendo dar una opinión al respecto. Eh, a mí, por ejemplo, en lo primero que planteó Luisa sobre esta idea de clase, eh, la verdad es que, bueno, en mi formación y también en mi trayectoria así de investigaciones que he hecho, siempre tuve muy presente la idea de clase. O sea, nunca... eh, Es cierto, se guardó en el baúl de los recuerdos, pero ahí está, ¿no? Eh, y en ese sentido a mí me parece que, em, o parto de una idea de la clase como experiencia, pero no es que le ponga a todo experiencia, para, para confundir y no decir nada concreto. Pero cuando digo clase como experiencia, y no es algo, obviamente, ¿no? Todos sabrán de dónde viene esa conceptualización. Eh, Me estoy refiriendo a que si decimos que la clase como experiencia, la clase se construye en la experiencia misma. Y eso tiene mucho que ver con otro enfoque de la clase como la clase predeterminada, bueno, a priori, digamos, o determinada por las condiciones, ya sea con respecto a los medios de producción o con respecto al nivel de ingresos que se tenga, etc. Eso podría ser una concepción de la clase y una concepción de la clase que cada vez se vea en mayores dificultades, porque, qué sé yo, la clase definida por relación a los medios de producción, pues nos genera bastantes complicaciones hoy en día, ¿no? Es donde ubicar a ciertos personajes, por más que no tengan los medios o los tengan, etc. Y lo mismo podríamos decir con la distribución de los recursos, de los ingresos incluso, ¿no? Entonces sí, ahí hay problemas que han debilitado un poco la noción de clase, pero si pensamos la clase como una experiencia, o sea que, y en este sentido que se construye en la experiencia misma, ahí podemos empezar a, a- a ver que no ha perdido tanta relevancia como en eso, como se podría pensar. Y en esos sí soy bastante seguidor de Bourdieu, digamos, en el sentido de cómo las clases no solo tienen que ver
con esta distribución, digamos, de los distintos capitales, pero del volumen y del tipo de capital que los distintos sectores tienen, ¿no? Esto del capital cultural, el capital social y el capital económico o físico. Pero también hay algo muy importante que tiene que ver con el poder simbólico en establecer los límites entre esos distribución, entre esos, digamos, continuum de cómo se distribuyen la cantidad, el volumen o el tipo de esos capitales. ¿Qué quiero decir con el poder simbólico? Y bueno, la clasificación. Y ahí entra todo lo que nosotros estamos, o lo que yo estaba un poco contándoles, o muchas de las dimensiones que yo estaba contándoles, cómo intervienen en clasificar y en ubicar, ¿no? ¿Por qué el capital cultural? eh, de hecho, una vez, bueno, ya falleció, pero nos visitó un colega acá en el CIESA que hacía, alemán era él, que hacía un trabajo en distintos países tratando de identificar cómo estos distintos capitales se conjugaban de manera distinta en diferentes países, dando lugar a estructuras de clase distintas. O sea, no en todos los países el capital cultural tiene la misma valoración que en otros, o el capital económico o el capital social, y como entonces ahí, o como lo que intentaba hacer era poner en evidencia la importancia de ese proceso de clasificación para establecer esos cortes que van conformando las clases. Cómo a partir de eso se viven las clases, se experimenta esa condición de clase. Y eso me permite hacer un vínculo un poco con el siguiente punto, que tiene que ver con toda una corriente, sobre todo no es por mencionar nombres, sino para compartir lo que yo pude leer y conocer, pero que hay toda una corriente de, de sociólogos, podríamos decir, o de cientistas sociales anglosajones, británicos sobre todo, que han retomado a Bourdieu y que lo han como desarrollado sus planteamientos teóricos en distintos aspectos de los planteamientos teóricos de Bourdieu. Y uno de esos aspectos que se desarrollan continuando con los planteamientos de Bourdieu, pero añadiéndole cosas que Bourdieu no había trabajado tanto, uno tiene que ver con esto, con las subjetividades de las clases, si las clases tienen subjetividades, si hay posibilidad de hablar de subjetividades de clase. Incluso todo lo que tiene que ver con las emociones de clase, o con la dimensión de lo emocional de las clases, ¿no? Que me parece que es toda una brecha o una perspectiva muy interesante para pensar y que tiene que ver con esto que yo estaba diciendo un poco hacia el final de las subjetividades espacializadas, o también podríamos decir subjetividades, no sé cómo se dice en inglés usan una palabra que es como clase, que quiere decir como claseado, o como las subjetividades también están diferenciadas por clase, bueno, podríamos decir, o tienen un componente de clase. Bueno, nada, eso con respecto a lo de la clase, que bueno, es como lo que se me ocurre decir en relación a lo que planteaba Luisa. Del Estado por ahí no es que no lo considere importante, me parece súper importante, como también como lo de género que decía es Sergio Sánchez, creo que es colega de aquí, es súper importante, pero no lo mencioné no porque no lo considere secundario, sino porque no entra tanto dentro de mi campo de más trabajo, ¿no? Y de lo que más sé. Eh, pero sí me parece que muchas de estas dimensiones podrían verse en las prácticas del Estado, ¿no? Y tenerse en cuenta. Eh, no quiero poner ejemplos, pero eh, podríamos pensar mucho, ¿no? Por ejemplo, un gran tema, pero sin poner un ejemplo concreto, es cómo muchas políticas o programas más que políticas urbanas se definen muchas veces
a partir de los estigmas que existen sobre esas zonas, sin, no con mala onda, o sea, no con, no, aún podríamos decir hasta como que son consecuencias no deseadas o no esperadas. Pero cuando uno establece en ciertas comunidades un tipo de programa, pareciera hacerse eco de la estigmatización que pesa sobre ese espacio. No sé si me explico. Y finalmente el programa termina siendo estigmatizado junto con el espacio en el cual se estableció. Muchas veces pasa eso y cierta gente deja de asistir a esos espacios porque está contaminado de la estigmatización que pesaba sobre el espacio en el que empezaron a ubicarse ese tipo de programas. ¿Cómo se resuelve? No sé, porque yo no soy político ni me interesa, pero noto, observo y veo que algo de eso a veces pasa. Con respecto a la segunda pregunta que hacía Clemente, bueno, eh, eh, me parece súper interesante la pregunta, pero además de interesante me parece que, bueno, no sé si lo sabías o no, pero hace eco con mi perspectiva sobre los adolescencias y las juventudes. En realidad me interesa ese sector de la población por eso que tú estabas diciendo, ¿no? Por este proceso a diferencia de algunos juvenólogos que por ahí no comparten esta perspectiva sobre cómo enfocar a los adolescentes o a los jóvenes, yo también considero que hay un proceso de subjetivación, un proceso de transición, un proceso de cambios que caracteriza esta etapa de la vida. Y no es solamente una cuestión de identidad juvenil o eso, sino que hay, tú le llamabas procesos madurativos o cognitivos. Bueno, también deberíamos hacer no sé, de esos aspectos que marcan esta etapa de la vida. No estoy completamente de acuerdo, tan de acuerdo que por eso me interesa analizar los procesos de subjetivación en esta etapa de la vida, en este sector de la población, porque creo que ese entorno, esa perspectiva ecológica de la subjetividad, tiene mucho peso, que capaz que en un adulto, viste, como uno dice, bueno, me vale que lo que pueda llegar, pero en un adolescente o en un joven no es tan así, no le vale tanto, por decirlo de alguna manera. Tiene un peso más determinante. Lo otro que con respecto a lo que tú decías, eh, una respuesta, pero es más como para pensar, ¿no? Eh, yo creo que decías, bueno, otros hablan por ellos mismos o hablan por sí mismos. Ahí hay una cosa que yo diría como también para mirarla. ¿Y quién puede hablar por sí mismo? O quién, ¿no? ¿Cuándo podríamos tener la certeza de que alguien está hablando por sí mismo? Y casi que lo que estamos diciendo, lo que yo trataba de explicar un poco de los procesos de subjetivación, es que esa subjetivación no es, algo interior, pero no es una esencia del sujeto, no es algo o caído de arriba que alguna vez podría hablar en su estado más puro y transparente, sino que siempre ese hablar por sí mismo tiene que ver con cómo nos pegó o cómo nos permeó el hablar de esos otros que tú decías, poniendo la industria cultural o lo que fuere, no es en un otro figurado. Lo que sí sé es que hay, y nada más como para poner un ejemplo. Hace poco hice un ejercicio de investigación participativa y audiovisual y uno de los equipos de adolescentes en Nezahualcóyotl, aunque eran todos de Chimalhuacán los chicos, hicieron un video sobre inseguridad y, vamos a decir así, vamos a contar la historia. Era sobre inseguridad, o ellos querían tratar la inseguridad en sus colonias. Y en el proceso de hacer videolicitación y discusión de los avances que íbamos viendo, resultaba que los 6 chicos se hacían eco de todas las estigmatizaciones que pesan sobre Chimalhuacán, de que si entras de ahí no sales vivo, de que vives en el cerro, que estás apartado de la civilización. Era todo. Entonces, digo un poco respondiendo a tu pregunta, ¿hablaban ellos o hablaban otros por ellos? Pero fíjate qué interesante que en el proceso de esto, de video licitación, de discutir los videos, el video terminó llamándose No todo es como dicen, de estigmas, de inseguridades y estigmas, porque empezamos a ver que mucho de lo que se decía de Chimalhuacán y de que ellos mismos decían de Chimalhuacán, eran producto de rumores, de noticias que se habían transmitido de algún lado, de lo que dicen los periódicos,
Algunas otras eran ciertas, porque la inseguridad tampoco la vamos a negar, eran muy ciertas y hablan de las inseguridades que ellos viven. Y también empezaron a descubrir que en Chimalacán había algunas cosas que ni eran tan feas, ni eran tan malas, ni eran tan despreciables. Y entonces, quiero decir que hay posibilidad de ir como discriminando esas voces, digamos, que confluyen y que ayudan a un proceso de subjetivación tal vez distinto. No sé, esperemos que este ejercicio de investigación que hicimos, algunos de esos efectos tenga sobre estos adolescentes que participaron. Y bueno, la última pregunta, la verdad está súper interesante, pero me parece muy difícil, el de San Antonio. Ahí sí, fíjate que además da la casualidad que justo en este momento hay un alumno que tal vez esté por acá, creo que sí, Hanner se llama, que está trabajando lo que tú acabas de plantear un poco, ¿no? De cómo niños, sobre todo en su caso, migrantes de Venezuela a Colombia, se insertan en este espacio urbano de Colombia, en particular de Cali, y todos los desafíos que eso implica, incluso procesos de, otra vez, ¿cómo se diría? Desclasearse, de quedar desclasados, ¿no? Familias que por ahí tenían una condición de clase en su contexto de origen y pasan a tener otra condición de clase, otra experiencia de clase en el nuevo espacio. Y lo del tiempo, bueno, es una pregunta súper complicada, pero que me parece que hay que analizarlo. Solo diría eso, que tienes toda la razón. El espacio y el tiempo muchas veces no pueden pensarse de manera separada. Incluso en los temas de juventud en particular, eh, te diría que mi énfasis en el espacio es porque generalmente se pensó más en la temporalidad, o las juventudes se pensaron desde la dimensión temporal, y no tanto como la espacialización de la juventud. Pero creo que tu pregunta iba mucho más allá de eso, e iba cómo se van con el paso del tiempo consolidando ciertas tradiciones, ciertas formas de actuar, incluso ciertas subjetividades. Pero bueno, sería muy interesante analizarlo, la verdad te lo digo, pero no ha sido algo que haya explorado con mucha profundidad. Muchas gracias, Gonzalo. Tenemos una manita levantada de Antonio Cervantes. Nada más leo rápido unos comentarios que están aquí en el chat. Alguien decía que me cuesta, bueno, Antonio Cervantes, justo quien tiene la mano levantada, me cuesta trabajo comprender el concepto de maduración, no es algo anclado al adultocentrismo. ¿Podría explicarse en otros términos lo que significa inmadurez? Y bueno, Antonio, te doy la palabra. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todos, todos. Yo, gracias, doctor. Y como no quiero caer en esta frase de más que una pregunta, un comentario, como, pero pues no es tanto una pregunta, es porque pues supongo que no sé si haya una respuesta como tal. Eh, Pero ahorita mencionaba como cuando le preguntaban respecto a esta idea de o sea, respecto a si uno habla por sí, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero usted mencionaba pues como todo esto que contenemos, con lo cual significamos en donde estamos y con ello significamos el espacio, ¿no? Yo ahí como que me quedé pensando si esto no se rompe un poco con esta cuarta dimensión o esta primera dimensión o esta primera nueva dimensión de lo no humano. Y lo menciono así porque como que para mí como que, o sea, a lo, o sea, esto no humano muchas veces como más expresado en el sentir o en lo de los sentidos, ¿no? O sea, es más como más corporal, más de algo que incluso es hasta difícil de expresar oralmente.
o sea, un recuerdo lindo sobre un lugar específicamente. Y que cuando lo quieres traducir, es difícil traducirlo a una expresión oral. Entonces, no sé, como era eso, ¿no? Que yo me quedé pensando, no se rompe un poco estas nociones como desde lo que se significa, o sea, desde que significamos a partir de nuestro bagaje previo con esta dimensión de lo no humano. No sé si me expliqué, pero por ahí iba. Gracias, Antonio. Yo, bueno, quisiera que por el tiempo cerráramos con esta intervención y nada más comentarte, bueno, es algo que a mí me interesa de manera particular, que, bueno, tú mencionabas en esta dimensión de lo no humano, para hablar de la agencia de lo material, lo mencionabas como las afectaciones de lo material, que me pareció muy interesante porque, bueno, a mí me interesa justo esta dimensión más afectiva y emocional, ¿no? De las desigualdades. Y nada más es igual que Antonio, o más que una pregunta, es un comentario. Si todas esto que llamaste como nuevas dimensiones, esto no humano, esta subjetivación, estas configuraciones, implicarían quizás una dimensión más grande, quizás que se pueda nombrar desde lo afectivo, considerando a los afectos como, sí, desde Spinoza y desde otras propuestas que han venido después de él, como vínculos sociales, ¿no? Como esta posibilidad de lo que posibilita las relaciones, ¿no? Sociales. Bueno, nada más es eso. Y pues bueno, te escuchamos para ir cerrando la sesión. Bueno, bueno, otra vez gracias a todos los que se quedaron y todas las que se quedaron hasta el final para escuchar. Espero que haya resultado interesante la conversación. Eh, a ver, estos dos últimos comentarios de Antonio y de Laura, que son comentarios, sí, no son preguntas. Eh, Como que me hacen decir algo que por ahí todavía lo tengo menos elaborado que las tres dimensiones que les fui comentando al final, pero que tiene que ver con que yo creo que eh, hay que cambiar, bueno, me interesa cambiar algunas formas de pensar la desigualdad. Eh, Podríamos decir pensar la desigualdad desde una perspectiva un poco más humanista y más, aunque hago referencia a lo no humano, pero hago referencia a la interacción entre lo no humano con lo humano y no a la valoración de las cosas por su cantidad o su mismo. O sea, mi impresión es que el primer punto es que si se hablara de políticas para combatir la desigualdad, mm, para decirlo burdamente, hay que sacarle a los ricos. Es el primer punto. Y después hay que hacer cosas por los que menos tienen, digamos, pero también con otra perspectiva de aspiración a lo que sé. O sea, yo estoy muy interesado en cómo en esos espacios eh, que se van construyendo con muchísimas desventajas y precariedades, pero hay muchas otras formas, o muchas otras subjetividades, muchas otras formas de vivir. ¿Y qué es lo que queremos hacer de esos espacios cuando decimos que queremos reducir la desigualdad? ¿Convertirlos en los que están del otro lado de la desigualdad? ¿O imaginar otro mundo posible, como alguien diría? ¿U otras formas de vivir? Entonces, tiene un poco que ver con eso, esto de pensar estas dimensiones de la subjetividad
de cómo la subjetividad neoliberal nos gobierna y qué otras subjetividades podemos construir, qué otras formas de relacionarnos con lo no humano podemos tener. Em, y, y eso, ¿no? Y no sé, tampoco es una respuesta. Si lo de ustedes no era una pregunta, lo mío no es una respuesta, es otro comentario como más de cierre nada más. Pero bueno, eso es lo que se me ocurre decir. Muchísimas gracias, Gonzalo, y a todos quienes se conectaron y continúan aquí presentes. Y bueno, nada más recordarles que nuestra próxima sesión es el 19 de junio y tendremos a Mercedes de Virgilio como invitada para platicar algunas cuestiones sobre este mismo tema. Y bueno, les mandaremos un recordatorio para que asistan a la sesión. También habrá, por supuesto, el material de difusión para recordar de esta sesión. Y les diremos bien la hora porque tenemos que ajustar ahí el horario porque ella se conectará desde Argentina y como que hasta ahora pues ya es muy tarde en Argentina, entonces quizás moveremos el, el horario. Pero bueno, de verdad yo agradezco muchísimo a Gonzalo por lo que nos ha compartido. Bueno, yo me quedo pensando muchas cosas, sobre todo en estas em, nuevas dimensiones de la desigualdad y en esta forma o invitación a ver a abordar la desigualdad desde esta forma más humana, más humanística, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias. Espero que para todos quienes se conectaron haya sido de gran interés. Muchísimas gracias, Gonzalo. Nuevamente un saludo a todas y todos. Un gusto verles y estamos y seguimos en contacto. Muchas gracias por apoyarnos a iniciar este diálogo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Adiós. Gracias, buenas noches.